Buenos días, amigos. Hoy tenemos un programa cargadito e interesante. Vamos a tener con nosotros a Maite Pedraza, que Maite nos va a hablar de los trastornos del sueño. Es cierto que muchos de nosotros dormimos mal, unos porque duermen poco, otros porque duermen mal, otros que se desvelan, pero parece ser que en ocasiones es mucho culpa nuestra, ya que tenemos malos hábitos para dormir. Maite nos lo va a contar. También estará con nosotros Sandra Gómez de Saborea tu Salud de Fuente Rebollo. Vamos a hablar de salud, como siempre, y de alimentación, pero vamos a hablar, ya que se acercan estas fechas, estamos preparando los menús de Navidad y no siempre acertamos al comprar. Vamos a ver con ella cómo elegir un buen producto en el supermercado. Nos va a hablar también de los ultraprocesados, de los etiquetados, que hay veces que no hay forma humana de entenderlos. Y nos va a dar consejos para hacer una compra saludable. Comenzamos, amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Hoy tenemos con nosotros a Iberdrola, como siempre, y tenemos unas noticias. Hablamos del éxito del deporte femenino español que afianza la política de patrocinios de Iberdrola. Menos de una semana después de renovar su patrocinio con la selección española de fútbol femenino, Iberdrola ha visto cómo su apuesta por el deporte femenino vuelve a tocar la gloria. La nueva conquista de las jugadoras, que acaban de proclamarse campeonas por segunda vez consecutiva de la Nation League, ha colocado de nuevo al deporte femenino en la cima y ha hecho un guiño amable a la principal eléctrica europea, la vasca Iberdrola, que fue pionera, como saben ustedes, en impulsar esta disciplina cuando aún casi nadie miraba hacia ella. La estrategia de Iberdrola es fortalecer la igualdad a través del deporte, beneficiando a cientos de miles de deportistas y extendiendo su apoyo a diversas federaciones. Reconocimiento y apoyos, por supuesto. La compañía también reconoce a sus deportistas, como la marchadora María Pérez, y renueva patrocinios con entidades deportivas, incluyendo el Comité Olímpico Brasileño, a través de la empresa Neoenergía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Años de Navidades compartidas. 20 años de esfuerzo y superación. 20 años de productos de nuestra tierra. 20 años de historias que alimentan. Feliz Navidad y feliz 2026. Alimentos de Segovia. Diputación de Segovia. Buenos días, amigos. Hoy hablamos de salud, hablamos de nutrición, y para ello tenemos con nosotros a Sandra Gómez del Centro Policlínico Saborea tu Salud en Fuente Rebollo. Buenos días, Sandra. Buenos días, Vicky. Vamos a ver, ahora estamos ultimando detalles, últimas compras, navidades, compramos en exceso. Siempre, cada vez nos dicen más que estamos comiendo más sano, mejor nutrición, mejores historias, cada vez tenemos más productos, pero dentro de esos productos llega un momento que no sabemos cuál elegir, que los productos no todos son buenos,
que hay muchas diferencias de precios entre unos y otros. Vamos a ver, ¿cómo podemos ir al supermercado y elegir un buen producto? Bueno, es cierto lo que tú dices, ¿no? Que estamos en una época en la que tenemos variedad, hay un gran abanico de alimentos, ¿no? Nos encontramos leche sin lactosa, cosas enriquecidas en calcio, productos enriquecidos en proteína, ¿no? Parece como que están optimizados todos los alimentos al máximo, ¿no? De ecológico, enriquecido con vitaminas, pero aún así, lo más importante para hacer una compra saludable no es quedarnos con la parte de delante donde nos indica que lleva chía o que lleva quinoa o que es ecológico o que tiene 7 vitaminas, sino leer el etiquetado, leer sobre todo la lista de ingredientes para poder valorar cómo está hecho ese producto. ¿Qué ingredientes han usado y en qué proporción para poder hacer esas galletas, ese bizcocho, ese yogur, el producto que sea, ¿no? Esa lata de atún, cualquier cosa. Y es verdad que en el súper hay buenos productos, ¿no? Hay buenos procesados que son de calidad, que están bien elaborados y que nos facilitan la vida y que nos acercan a alimentos de forma sana sin que sean alimentos frescos, ¿no? Que nos facilita el que sea rápido, como unas verduras de bote, unas verduras congeladas, una lata de atún, un fiambre de calidad, un queso de calidad. Y por eso tenemos que aprender un poco a diferenciar de aquellos ultraprocesados que muchas veces nos encontramos con quesos de peor calidad, que son más grasientos. Y por eso tenemos que encontrar un poco la diferencia leyendo la parte de detrás, sobre todo la lista de ingredientes. Y que de esa lista veamos que el primer ingrediente coincide con lo que es. Es decir, si es un queso de cabra, que el primer ingrediente sea una leche de cabra. Que no me encuentre una nata, nada así por el estilo. Que entre los primeros puestos no aparezca ni el azúcar, ni la sal, ni grasas de palma, ni harinas refinadas. Y sobre todo un buen consejo es, si en la lista de ingredientes empiezan a aparecer nombres de cosas que no conozco o de cosas que yo no tengo en casa no tenemos almidón modificado de tal, en casa no tenemos maltosa, destrosa, milosa, conservantes, aceite de navinia, pues cuando empiezan a aparecer todos esos nombres, entonces es un buen momento para ese producto dejarle de lado y no que no esté formando parte de nuestra alimentación. Hablas de alimentos procesados, Ujú. ultraprocesados, no procesados. ¿Realmente qué son y qué diferencias hay con los alimentos naturales? Bueno, los alimentos naturales son aquellos que no tienen etiqueta, es decir, siempre hay un etiquetado detrás porque se tiene que saber el origen de ese alimento, la fecha un poco de consumo, todo cómo se ha tratado. Pero es verdad que, por ejemplo, un alimento es lo que es simplemente naranjas, naranjas, judías verdes, merluza, merluza, no hay nada más. Y ¿Todo un lo que buen viene envasado es ultraprocesado? no, no, no. Luego hay cosas que están envasadas que son buenos procesados, que son aquellas latas de atún al natural, aquel queso semicurado, queso de Burgos, latas de atún, verduras en bote, verduras congeladas. Esos suelen ser buenos procesados. Pero aún así tengo que mirar la lista de ingredientes y ver que en esa lata de atún no me han echado una cantidad excesiva de sal, o que esté conservado en un aceite de peor calidad y que sea siempre pues aceite de oliva, aceite de girasol, cosas un poco de ese estilo. Entonces, hay que diferenciar entre alimentos, que es aquello que es el alimento en sí, un buen procesado, que es ese alimento que me le han procesado, ¿no? El atún al natural, que ya está hervido, me lo han hecho al vacío, pero que sigue teniendo ingredientes de calidad, y el ultraprocesado en el que ya empiezan a aparecer cosas que en realidad no necesitamos para el día a día, ¿no? En plan, pues unos palitos de cangrejo, un queso de peor calidad, bollería industrial, pues cosas de ese estilo que al final Has cuando hablado de leemos los la lista... has hablado de los palitos de cangrejo. Hay muchas veces, además hay muchos comentarios que dicen, eso es falso. Sí. A ver, los palitos de cangrejo tenemos que mirar un poco qué es lo que lleva, ¿no? Ver que en realidad cuando veo su lista de ingredientes aparece sucedáneos de pescado, harina de tal, azúcar, y entonces al final es como una masa que hacen y que luego le dan la forma y que le dan ese colorante, ¿no? Entonces al final ahí no hay cangrejo. Es mucho mejor que tú abras una lata de atún, una lata de mejillones, de berberechos al natural o incluso un aceite de oliva que no esos palitos que muchas veces añadimos a la ensalada y parece que es como algo Sí. más ligero, más saludable, pero sin embargo es mucho más nutritivo y nos aporta una gran cantidad de nutrientes cualquier lata de cualquier otro molusco, es decir, un berberecho, un mejillón, cualquier cosa así nos va a dar más valor nutricional y va a ser un alimento de mejor calidad
que los palitos de cangrejo. ¿Que alguna vez consumimos palitos de cangrejo? Bueno, pues tampoco nos tenemos que agobiar, ¿no? Tenemos que ver con qué frecuencia les uso. Claro. O si veo que es un alimento que sé que no están de buena calidad, pues le uso con menos frecuencia, pero no por eso mi alimentación va a ser insana. Ujú. Otra cosa, por ejemplo, ahora hablamos de los Ujú. productos integrales. Yo he oído muchas veces que el azúcar integral, que bueno, de integral no tiene nada. Hay muchas diferencias de precios entre unos y otros. El pan integral o no integral, ¿realmente son más saludables y todos los integrales son buenos o no? Claro, a ver, lo bueno con la parte integral es que tenemos que ver que nos interesa consumir el pan integral, cereales integrales, porque cuando son integrales me quiere decir que mantiene la fibra del producto, es decir, está entero, tiene su fibra, su salvado, todo. Entonces es mucho más nutritivo, me aporta más fibra, más saciedad, más nutrientes, entonces es importante que busque cereales integrales. Es verdad que en los cereales hay mucha moda de no, que si la espelta, que si el trigo de no sé qué, y muchas veces nos perdemos y creemos que Claro. porque sean unas galletas de espelta ya es sano, o de avena ya es sano. Entonces tenemos que buscar que sea una avena integral, una espelta integral, y luego ver cómo está formado ese producto, ¿no? Son unas galletas de espelta integral, vale, y vamos a ver de verdad cuánta espelta integral nos han utilizado, porque muchas veces nos ponen en grande integral y luego vamos por detrás a la parte del etiquetado y vemos que de avena integral lleva muy poquito y han utilizado salvado u otros cereales integrales para al final poder llegar a esa cantidad de fibra. Entonces, todos los productos que sean integrales y sobre todo que sean alimentos, pues compro arroz, uso arroz integral, pasta integral en lugar de la pasta convencional, es un gran avance. Igual que pan o tostadas integrales. Que no nos gusta el pan integral porque es más áspero, porque el arroz integral tarda más en hacerse. Pues bueno, mientras me rodee mi alimentación con alimentos de calidad, no pasa nada. ¿Que me guste, me acostumbro? Pues mejor, porque estoy tomando más fibras, más vitaminas y más saciedad, que eso también me ayuda con el tema del colesterol. La verdad es que cada día nos lo complican más. Pero, por ejemplo, dices, claro, después de todo esto, realmente, ¿cómo influye la calidad de los alimentos en nuestra salud? Es verdad que la calidad es una parte muy importante. También es cierto que la calidad es el elegir un alimento, ¿no? Luego tengo que ver cómo uso ese alimento. Si yo tengo un pan integral que es de calidad, pero como de forma compulsiva, súper rápido y mucha cantidad, pues aunque sea un alimento de calidad, no le estoy consumiendo de forma adecuada. Entonces, por eso ahí tengo que ver que el elegir un alimento de calidad es la primera cosa para acercarnos a una alimentación saludable. Luego, la siguiente es ir escuchando mi hambre y ver qué recetas, en qué proporción coloco ese alimento, ¿vale? Para acordarme siempre de la proporción del plato de Harvard. Cuando lo coloco en la proporción del plato de Harvard, la mitad es la verdura, un cuarto la proteína y otro cuarto el cereal. Por eso, aunque sea un arroz integral, no vale comer solo arroz integral, sino que Claro. tengo que hacer una ensalada con arroz integral, unas verduras salteadas con arroz integral. Entonces, primero elegimos un alimento de calidad y eso es fundamental. Porque los alimentos ultraprocesados al final están cargados de azúcares, de harinas refinadas, de grasas de peor calidad Es que que ese es el impactan problema. en nuestro organismo. Por eso primero elegir un alimento de calidad y una vez ya que le tengo que escuchar mi hambre y ver cuándo recurrir. No porque sean unas galletas integrales o que parezca que sean sanas, tengo por qué merendar todas las tardes galletas, Ujú. sino que es mejor ver si tengo hambre para merendar o no y elegir siempre primero una fruta. Y realmente, ¿cómo podríamos conseguir, en qué nos tendríamos que basar para no obsesionarnos con los etiquetados, con si llevan azúcar o no, si llevan sal? Porque de verdad, yo lo veo fuera y no me considero tonta, pero cada vez es Sí. más complicado. Es verdad, cada vez es más complicado y sobre todo si vamos con prisa a la compra, ¿no? Y hay mucha gente que está obsesionada con la parte de los conservantes o que sea todo ecológico o que sea todo integral. Y es verdad que hemos dicho que elegir un alimento de calidad es importante, pero es una parte de la alimentación, ¿no? Luego falta el cómo usas ese alimento. Entonces, ¿cómo podemos no obsesionarnos? Pues intentando un poco ver que es una parte más de la alimentación y que al final es un alimento que puedo seguir consumiendo, ¿no? Aunque sepa que estas patatas
fritas, pues son insanas porque están fritas, tienen mucha cantidad de sal y sin darme cuenta como más cantidad de esas patatas, pues te puedo ver que lo puedo tomar y que puede seguir estando dentro de mi alimentación saludable sin que me influya en nada, sin que me influya en mi analítica, en mi peso, en mi salud. ¿Y eso cómo lo hago? ¿Cómo puedo tomar unas patatas de bolsa sin que me influya? Pues viendo la frecuencia con la que lo tomas. No es lo mismo que todos los viernes abras una bolsa y te la comas entera, a que solo lo abras los viernes cuando tienes visita, o que solo lo abras cuando realmente te apetece y no por costumbre, o no No porque otra tomes unas persona lo pocas. esté comiendo. Claro. Claro, entonces por eso tienes que ver que todos los alimentos que hay en el súper, incluso cosas insanas, gominolas, zumos, cosas ultra congeladas de lasañas, croquetas congeladas que están cargadas de alimentos de mala calidad, pueden estar dentro de la alimentación y podemos consumirlas y no tener un impacto en nuestra salud si la mayoría de lo que comemos sigue siendo sano. Es decir, seguimos comiendo verdura, fruta, pescado de calidad, lo cocinamos de forma adecuada, comemos en función de mi hambre, si todo eso está, porque alguna vez de forma puntual tome unas croquetas ultra congeladas, utilice una salsa de un ketchup, cosas de ese estilo, no va a tener ninguna repercusión en mi salud porque estoy rodeada de un buen consumo de agua, escuchar mi hambre, hacer deporte, elegir alimentos de calidad, comer las cantidades adecuadas. Entonces, por eso no nos tenemos que obsesionar, sino ver todos esos alimentos en qué lugar les dejo que esté, viendo que no están prohibidos. Ahora, si a mí no me apetecen o no me gusta beber zumos o no me gusta echar ketchup a las cosas, porque me gusta cocinar con especias y con eso está rico, pues no tengo por qué tomar ketchup. Ujú. Una última pregunta, Sandra. Estás hablando Ujú. de fijarnos en nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, otra cosa, te pones a régimen y te Ujú. obsesionas. Basta que te digan que no puedes tomar una cosa para que te apetezca tomarlo. Podríamos planteárnoslo igual que lo que acababas de decir ahora de alimentos que no son tan sanos. Aunque esté a régimen, si un día me quiero tomar una magdalena o un helado, ¿me lo puedo tomar? Exacto, es que el problema viene de que no nos tenemos que poner a régimen, ¿no? Mucha gente cuando viene a consulta, sea aquí en el centro de Abades, en Cuéllar o en cualquier sitio o online, nos encontramos con esa cosa, ¿no? De vengo a ponerme a régimen, ya adiós Coca-Colas, ayer hice la última cena y me tomé esto y lo otro porque sé que en mucho tiempo no voy a comer patatas fritas o... Pues es que no es esa la idea hacia donde tenemos que ir, sino que la idea es que tengamos una alimentación flexible, una alimentación en la que tú primero seas consciente de cómo es ahora tu alimentación, no saber cuánto pescado estás comiendo, qué cosas comes por hambre de verdad, qué cosas comes por costumbre, qué cosas comes por aburrimiento y que decidas cómo irlas cambiando, ¿no? Como si quieres mejorar tu desayuno, si quieres mejorar tus cenas, si quieres mejorar tu deporte. Y como tú misma marcas los cambios que vas haciendo, tienes que ver que dentro de todo ese proceso lo importante es la continuidad. Y para tener continuidad no me sirve de nada estar agobiada con me apetece comerme un Ferrero Rocher y no puedo. Me apetece comerme un roscón, un polvorón y no puedo. Entonces todo eso es poder sí que puedes. Lo único que pasa es que tienes que colocarle ahí y saber comer ese polvorón y no 15. Entonces, para eso es un aprendizaje que tenemos que hacer donde tú también te permitas el coger solo un polvorón, ¿no? Mucha gente tiene miedo y dice, no, no, prefiero no empezar, que como empiece no paro. Bueno, es que tienes que aprender a saber coger una onza de chocolate y no comerte la tableta entera. Y para eso algún día tienes que comerla y tienes que comprarla. Claro, entonces, por eso es un aprendizaje donde todos los productos van a estar y en todos los eventos van a estar. Cumpleaños, cenas, eventos, todo eso va a aparecer. Lo que pasa es que tienes que aprender a cómo gestionar esos eventos y tener una buena planificación para que en tu día a día, durante tu rutina, sigamos teniendo unos hábitos saludables, ¿no? Durante la rutina no se me olvide la verdura, no se me olvide el pescado, pueda comer despacio, porque eso es lo importante, lo que hago la mayoría del tiempo. Una última pregunta, Sandra. Cuando nos ponemos a régimen, todo el mundo está obsesionado con los regímenes que pierdes 10 kilos en un mes, que pierdes Sí. 5 kilos en una semana. ¿Qué proporción sana y segura sería para poder mantener y decir, bueno, pues estoy bien, lo estoy llevando bien y estoy consiguiendo los objetivos? Bien, pues lo más importante es que veamos que
no solo mi objetivo es el peso, no solo mi objetivo es bajar a esos kilos, ¿no? Que es en lo que se basan esos otros regímenes de decir, tienes que pesar no sé cuánto en tanto tiempo, haber perdido tanto, y la persona se obsesiona y quiere conseguirlo, pero es que es mucho más importante conseguir otros objetivos, o sea, subir las escaleras sin cansarme, poder atarme bien los zapatos, que me quiten una pastilla, que mejore mi analítica, que empiece a comer más verdura y que mis hijos vean que la estoy comiendo y empiecen a comer más verdura, que haga una compra más saludable, que esté contenta con mi alimentación, que no sienta agobio, prohibición, que siempre yo soy la que menos me echo o que hago la tortilla de patata, pero es para ellos, para mí no. Mm, No todas esas cosas, tenemos que salir de ahí porque al final aguantamos muy poco. Entonces es importante que la proporción, ¿no? Esa cantidad en la que coma saludable sea la mayoría y que me olvide un poco de la importancia del peso, ¿no? Al final, el peso es importante porque está relacionado con salud, ¿no? Y sobre todo el porcentaje de grasa que tenemos. Pero es más importante que me centre en hacer las cosas. Venga, voy a intentar comer más despacio, voy a intentar poner más pescado, comer más verdura, parar un poco más en la compra y leer lo que compro, para no que en mi casa haya yogures insanos, que no. Claro, si hay una variedad de alimentos insanos en mi casa, es más fácil que les coma, claro, así hay muchos menos claro. y la tentación es mucho mayor. Entonces, lo más importante es que esa persona se vaya acercando a que la mayoría de sus hábitos estén bien y cuando todo eso esté bien, llegará a la pérdida de peso. Pero no que esté obsesionada con tengo que perder y no pierdo y no pierdo. Entonces, también mucha gente para quitarse esa presión no les dicen a nadie que están mejorando su alimentación para que así si en algún momento les apetece cogerse una tableta de chocolate o cogerse un trocito de tal, no haya nadie detrás diciendo, pero tú no estabas a régimen. Bueno, es que estoy aprendiendo a relacionarme con los alimentos, estoy aprendiendo a tener una alimentación más saludable y dentro de ello está el exponerme a intentar coger solo un puño de frutos secos, a intentar coger solo un mordisco de tal, una rodaja de chorizo y no la cuerda entera. Y por eso voy haciendo esas cosas. Entonces, es importante que la persona no note presión y que vea que no es una cosa de ya, sino que igual que poco a poco han ido empeorando mis hábitos, pues poco a poco tienen que volver a ir mejorando. Si alguien va a veros, va a vuestra consulta, Ujú. ¿vosotros qué les hacéis? ¿Les ponéis un régimen personalizado o les dais una serie de pautas? ¿Cómo lo Bueno, organizáis? lo primero que se hace, se tiene una primera consulta que puede ser online o presencial durante una hora donde vemos cómo son sus hábitos, ¿no? Y cuál es un poco el motivo por el que han venido. Pues he venido porque me han diagnosticado hígado graso o he venido porque soy intolerante a estos alimentos o porque quiero perder peso o porque quiero planificar mejor las comidas. Entonces, conocemos, ¿no? Somos conscientes de cómo es su alimentación, la frecuencia en la que comen los alimentos, cómo suele desayunar y con cada persona marcamos cambios que vean más fáciles hacer. Habrá personas que digan, pues no me importa cambiar mi desayuno y pasar a desayunar en lugar de galletas tostadas. Y habrá otra persona que diga, no, no, a mí mi desayuno no me le quites porque me encanta, es mi momento, ¿qué tal? Disfruto con esas galletas, las llevo comiendo toda la vida. Entonces, con cada persona se decide qué cambios cree que es más fácil que pueda hacer para empezar a cambiar su alimentación. Y una vez que empezamos a marcar esos objetivos, vamos dándoles ese seguimiento. Oye, no te comprometiste la otra vez a cambiar esta cena o a hacer este deporte. ¿Cuántos días lo has podido hacer? ¿Cuántos días has conseguido hacer esto? Que veamos fotos de su alimentación, que nos escriban lo que comen, para poder ir viendo mejor cómo van mejorando sus hábitos y poco a poco ir viendo el cambio o el impacto que se tiene en el peso y en la composición. Pero siendo algo transversal, no el objetivo central sino el objetivo es que la persona aprenda a apoyarse en otros alimentos, que pruebe otras recetas, que cocine de otra forma, que se plantee si come por hambre o come por cualquier otro motivo. Y entonces que vayamos poco a poco mejorando su alimentación y que vaya viendo cómo esa alimentación puede convivir con eventos, con cumpleaños, con navidades, con momentos especiales y ver que no tiene ningún impacto ni en su peso ni en su salud, porque al final tiene unos hábitos que están bien instaurados y que siempre come despacio, siempre bebe agua, siempre hace deporte, siempre se apoya en la fruta y en la verdura. Tiene cosas que hace y las hace porque las disfruta, no por la obligación de tengo que beber agua, no por la obligación de tengo que moverme del sofá, sino porque me gusta ir a dar paseo, porque me siento más reconfortada, siento que me acerco a mi objetivo y así es como vamos trabajando en consulta, viéndonos luego cada 15 días
para ver cómo ha ido consiguiendo esos cambios y marcar los nuevos objetivos. Oye, ya has conseguido cambiar esto, ¿crees que es el momento de mejorar tu desayuno? ¿Crees que es el momento en el que podemos intentar hacer esto otro o que el deporte suba de días? Y así poco a poco la persona va progresando y se va encontrando que está más a gusto con esos nuevos hábitos. Pues ya saben, amigos, pónganse en contacto con Saborea tu Salud en Fuente Rebollo y ya saben, tenemos que aprender a comer, tenemos que quitarnos ciertas manías y podemos convivir con una vida sana, con adelgazar y perder unos kilitos, con sentirnos mejor y para ello, pues ya saben, Saborea tu Salud en Fuente Rebollo. Muchísimas gracias, Sandra, por haber estado con A nosotros. ti, Vicky. Volveremos a verte. Nos vemos cualquier día. Que vaya bien. Un saludo. A ti, hasta luego. Hasta luego. Tiempo restante en el cajero. 10, ¿10 qué? 9, 8, 7, ¡Ayuda aquí, 6. ¡Ayuda, por favor! El día que los bancos empezaron a mandar a la gente a los cajeros por todo, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes en persona, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. 20 años de Navidades compartidas. 20 años de esfuerzo y superación. 20 años de productos de nuestra tierra. 20 años de historias que alimentan. Feliz Navidad y feliz 2026. Alimentos de Segovia. Diputación de Segovia. Como les decía, amigos, tenemos con nosotros a Maite Pedraza. Buenos días, Maite. Buenos días, querida, ¿cómo estamos? Muy bien, ya preparando las Navidades, ya dando retoques, ya haciendo compras, organizando historias, pero bueno, vamos bien, todavía vamos bien, no ha llegado los días de agobio. Oye, hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante. Nos vas a hablar de los trastornos del sueño. Cada vez vemos más gente que toma pastillitas para poder dormir. Dicen que depende de la edad que vas durmiendo menos. Gracias a Dios no le pasa a todo el mundo, pero sí le pasa a mucha gente. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Parece ser que en muchas ocasiones el problema es culpa nuestra, porque tenemos malos hábitos al dormir. Totalmente, Vicky. A ver, no es que tengamos malos hábitos al dormir, lo que tenemos es malos hábitos a la hora de ir a dormir, que es diferente. O sea, me explico. Lo que nosotros, o sea, quiero ser muy directa, si ves que me lío un poco, córtame. A ver, el problema es que estamos metidos en una especie de carrusel en esta vida donde no nos da tiempo absolutamente a nada. Lo que hoy es noticia, esto es como cuando lees el periódico que dices, como lo lea dentro de media hora ya no es noticia. Pues eso es. Entonces, nos hemos metido en una vorágine de vida que no nos damos cuenta, que no nos preparamos para ir a dormir. Me explico. Mira, piénsate que nuestra mente es como si fuera una bola de nieve, una bolita. Entonces, tú esa bola, desde que te levantas hasta que te acuestas, tú te despiertas y empiezas a funcionar. Mentalmente empiezas a funcionar. Pero claro, vas a un ritmo cada vez más acelerado. Hoy te digo a todos los niveles, sobre todo ya gente ya, bueno, pues vamos a llamarle tercera edad, pero bueno, que es donde empiezan verdaderamente los trastornos. Pero están empezando en todas las edades. ¿Por qué? Pues porque tú cada vez, una vez... Conozco mucha gente joven que también toma pastillitas para dormir, ¿eh? Claro, pero es que el problema son dos cosas diferentes. Una, que llevamos una vida, nunca mejor dicho, de locos. O sea, una vida que dices, bendito sea Dios, o sea, es que no me da tiempo a relajarme bien. Entonces, todo eso implica que te vuelvo a decir, esto es una bola de nieve. Tú piénsate que te levantas y la bolita es chiquitita. Al cabo del día, esa bola es cada vez mayor.
Pues porque tienes que irte a trabajar, volver el tráfico, la compra. Además, metes en una vida como ahora. Insisto, la mente es una pequeña bola de nieve. Entonces tú vas acumulando cada vez más problemas durante todo el día. Cada vez más personas aseguran que irse a la cama con la mente acelerada son incapaces de desconectar tras una jornada marcada por el estrés, las pantallas. O sea, es decir, el problema es que cuando llega la noche no podemos frenar esa bola de nieve, esa bola de todo lo que hemos hecho durante todo el día. Entonces, el reflujo nocturno es otro problema muy común en los insomnes. Puede generar apnea, trastorno del sueño. O sea, el problema es que la falta de descanso, o sea, cuando nosotros vamos a dormir y no dormimos bien, la falta de descanso es uno de los problemas de salud más extendidos, no solamente en las personas mayores, sino también en los jóvenes. Se van a la cama, no duermen. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona va a la cama y no duerme, ¿qué es lo que hace? Automáticamente pones la televisión, automáticamente coges el móvil, lo cual quiere decir que no estás dando un segundo a tu mente para relajarse, sino todo lo contrario, le estás metiendo más información. A veces las noticias te estresan en lugar de relajarte. Vamos a ver, lo importante, que es lo que yo quiero llegar, es para cuando vas a la cama, tú tienes que aprender a desconectar un rato antes. Vamos a ver, hay una metáfora que resume cómo se comporta nuestro cerebro bajo la presión cotidiana. O sea, esto quiero dejarlo claro. Tienes que pensar que nuestra mente se va acelerando desde que nos levantamos. Claro, cuando llega por la noche es horrible. O sea, antes de irte a dormir no puedes frenar toda esa serie de cosas que tienes. Y es cuando la gente luego te dice al día siguiente, es que yo llego y se me acumula, me voy, meto en la cama y me acuerdo de todo lo que tengo que hacer, todo lo que no he hecho. O sea, es decir, a la cama no te llevas el sueño, te llevas los problemas. Entonces, hay montones de especialistas que explican que uno de los errores más comunes es no concederte a ti mismo un momento de silencio y reflexión. O sea, un minuto. ¿Qué pasa? ¿Que no sabemos estar solos con nosotros mismos? Acaba de encenderse la luz. Sí, se ha vuelto a encender. ¡Oh! Ha venido la luz. Milagro. Te La ves luz con Navidad. ha venido sola. Bueno, estoy emocionada. Milagro, tenemos luz, queridos amigos. Bueno, entonces, el problema es que nos hemos habituado a estar tan rodeados de ruido, de redes sociales, de todo, que tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos, solitos. ¿Qué ocurre? Que como tú no dedicas no te digo media hora, pero hombre, te vas a la cama, lo mismo que las señoras, te desmaquillas, te lavas y tal, tienes que darte unos minutos. Oh, voy a relajarme, no te digo que hagas yoga, no, te digo que te relajes. Como el otro día te acuerdas que os estábamos enseñando a respirar, ¿no? Bueno, Sí. pues tú haces varias respiraciones, te relajas un poco para procesar. Lo que tienes que hacer es que a tu mente tienes que bajar las revoluciones y la tienes que ofrecer un espacio para procesar los pensamientos que te lleguen por la noche, no todo lo que tú llevas acumulado durante el día. Por ejemplo, vamos a ver, ¿le has dejado a tu mente en algún momento del día para que te pueda hablar tu mente? Estoy haciendo una pregunta, Vicky. Tú misma, a lo largo de todo el día de hoy, ¿has dado a tu mente 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos para que tu mente o tu cuerpo te diga lo que realmente quiere? Lo que pasa que quizá, Maite, es que eso no lo sabemos gestionar. Pero bueno, ahora mismo yo os estoy dando unas pautas. El saberlo gestionar o no saberlo gestionar, ya iremos diciendo cómo se hace. Pero claro, cuando yo te pregunto, ¿tú dejas que tu mente te hable? Mira, el doctor Gregorio Marañón, que era una eminencia, y vamos, te quiero decir que tiene montones de artículos y tal. Cuando un paciente iba y decía, porque mire doctor, ¿por qué te le decía? Calla, vamos a dejar que tu cuerpo hable. O sea, si tú te quedas un poquito relajada, tú te das cuenta lo que
tu cuerpo te está diciendo la comida que no te gusta, la comida que te... O sea, lo que te está pidiendo tu cuerpo. O sea, te hago una reflexión. Yo Sí, sí, ayer, sí. que era domingo, yo dije, no voy a salir y me voy a quedar en casa. Bueno, me di, ¿cómo te diría? Un atracón a verme todos los capítulos de una serie. O sea, echada en el sofá porque era lo que mi organismo necesitaba después de una semana de estrés. Bien, entonces, mm, acaba de venir la oscuridad, no pasa Y otra vez nada. se va la luz. Vuelvo a estar en las tinieblas. Bueno, Bueno, no pasa nada. seguimos, ya volverá. Seguimos a través de las tinieblas. Esto es como me preguntaba a mí una vez una paciente que le definiera lo que es la locura. Y yo decía, mi cabeza perdida entre las tinieblas de la sinrazón. Bueno, pues yo ahora estoy entre las tinieblas de la Sí, sí, oscuridad. sí, sí. Bien, vale. Bueno, pues que quede claro que tenemos que dejar a nuestra mente, ha vuelto la luz, que lo sepas, tenemos que dejar a nuestra mente que nos hable para que sepamos qué es lo que nos está pasando, más que nada para dar esos minutos de relax. Y lo que yo te digo que la mente te habla tampoco va a decir todo Sí, estoy sí, aquí, sí. ¿no? O sea, quiero decir que todo esto estamos hablando un poco bueno, más allá de las horas del sueño. O sea, cada persona necesita unas horas. No es cuestión de que digas, yo necesito, estoy en la cama 9 horas ya, pero si las 9 horas estás dando vueltas y con pensamientos negativos, a la mañana siguiente te levantas hecho un Todavía peor. desastre. No, se trata de que tengas que dormir bien. Es decir, ¿qué ocurre? Que cuando no importa cuando dices, es que he dormido muy poco. No, no, bueno, pues que a lo mejor ese sueño ha sido completamente reparador. Claro. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay veces que te levantas y estás que no puedes con tu vida. Sin embargo, otros días te levantas, maravilloso. ¿Qué ha ocurrido? Pues que has dormido bien. Vamos a ver, en condiciones normales, que quede claro, que en 10 o 15 minutos ya deberíamos tener energía para empezar el día. O sea, tú te levantas. Y si en 10, 15 minutos sigues estando, no puedo con mi alma, has pasado una noche terrorífica, porque no has dormido. Habrás estado mucho tiempo en la cama, pero no has dormido. Pero lo fundamental es que para poder equilibrarnos, para poder pasar el resto del día, dejar que esa pelota que estoy hablando empiece a funcionar, una pelotita a lo largo de todo el día, tenemos que darle unos minutos antes de dormir, porque esa pelota hay que frenarla, Vicky. Sí, sí, Si sí. tú no frenas esa cantidad de pensamientos, tú no te vas a ir a la cama con esa necesidad de relax y luego al día siguiente vas a estar hecho unos zorros. Claro. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué nos está ocurriendo a la mayoría de la gente? Que cuando no duermes, te coges, insisto, el móvil. El móvil está encendido constantemente, con lo cual la pantalla también se está iluminando, con lo cual te está desvelando. O sea, todo eso es una agresión hacia nuestro cerebro, nuestra psiquis. El problema es que vas al médico. Y no voy a hablar ahora de los problemas que tenemos en la sanidad, de que pides CIA, de que te dan dentro de no sé cuánto. No. El problema es que faltan médicos, faltan psicólogos, faltan psiquiatras, faltan terapeutas. Y ante esta carencia estamos. Qué bien, qué divertido, menos mal que no me has oído decir el taco. Bien, vale. Son Navidad. Entonces, me refiero que lo que ocurre es que estamos en un país donde más ansiolíticos se recetan, Eso te donde iba a decir. automáticamente, Sí, oigo a todo el mundo, pero además me sorprende, porque antes dices, bueno, hay gente que sí es cierto que tiene problemas de sueño, pero es que ahora oigo a todo el mundo. De hecho, tú vas a la farmacia y claro, tienes un expositor enorme con un montón de pastillas para dormir. para dormir, o sea, valerianas, no sé De qué, no todo, sé de cuántas, todo. 20.000 tisanas. Vamos a ver. No podemos confundir cuando hay un trastorno real del sueño y cuando hay un estrés, que es lo que estamos sufriendo. Y cuando tú te medicas, que hoy en día, pero no tomas pastillas para dormir, hombre, pues no, yo no tomo pastillas para dormir, Vicky. Claro. Entre otras cosas, porque ya me ayudo de una serie de herramientas y porque
No se pueden tomar la farmacopea, tiene efectos secundarios. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento con los trastornos del sueño? Que como no se, ¿cómo te diría? No te digo no se curan, no, la palabra no es esa, como no se gestionan bien. Entonces, todo esto deriva en estrés, deriva en depresiones, deriva por efectos también secundarios o no, de medicaciones, o sea, por montones de cosas, porque el psiquiatra no te ve pronto, por mil cosas. Esto ya está afectando a la juventud. Entonces, en este momento, ha subido el índice de enfermedades mentales en todas las edades, Vicky. Sí, sí, Ha sí. subido el suicidio. Ahora mismo el índice de suicidio es altísimo, altísimo. Por otra serie de causas, pero Sí, también sí, esta es pero es que una causa realmente porque, todo lleva a todo. Porque si tú duermes mal, te levantas estresado, y eso en un diario acaba provocando otras alteraciones, por supuesto. claro, pues porque mira, todo es una bola donde imagínate que duermes mal porque has sido estresada al sueño. Tú imagínate que esto quiero que quede claro. Si tú llegas a la cama con tu estrés correspondiente de todo el día, cuando te metes ahí, te estiras, dices, oh, qué horror lo que me ha pasado en el trabajo, cómo puedo gestionar esto, tú, papá. O sea, tu cerebro está a 1000 por hora, ¿no? Mm. Con lo cual no hay un relax. Duermes mal. A la mañana siguiente te levantas, pues eso, con las palabras que ahora dice la gente, ay, no me da la vida. No, no, lo que no te da la vida, no, lo que no te va es toda esta serie de cosas. ¿Qué ocurre? Que empezamos con los estimulantes. Te tomas un buen café para poder empezar el día. Hay personas que se están tomando más cafés de la cuenta o más estimulantes de la cuenta porque tienen que seguir ese Claro, ritmo. claro, Ten claro. en cuenta que hay gente que tiene que estar a tope, por llamarlo de alguna forma, Sí. en el trabajo. Claro, cuando tú no puedes, te estás obligando a hacer algo bueno, con lo cual estás metiendo a lo mejor en tu dieta más estimulante de la que tendrías que hacer. Pero todo eso te sigue dando un estrés. Cuando llegas la noche, como tampoco dejas descansar, más llevas Claro. todo esto acumulado, vuelta al mismo proceso. Y claro, a los 4 días te vas al médico y dices, no puedo dormir, estoy estresadísima. Y bueno, la vecina te ha dicho que te tomes no sé qué y el médico Sí. te manda. O sea, no, no, no. Además, Tenemos que hacer un eso parón. también tendrá que ser malo. O sea, me refiero, si el cuerpo se habitúa a que tienes que tomar algo para poder dormir, llegará un momento que dejará de Mira, hacer efecto, ¿no? las medicinas es lo mejor que la ciencia nos ha traído. Yo siempre hablo de la penicilina. Mm. O como decía Freud, vamos a ver, tú sabes que yo soy freudiana y Freud, todo era a base de psicoanálisis. Cuando había que medicar, se medicaba, Sí, pero sí. sobre todo había terapias. Claro, ¿qué ocurre ahora? Que no puede ser que todo el mundo tenga trastornos del sueño. No puede ser. Algo está fallando. Y lo que está fallando es que estamos en una sociedad con más agresividad de la que tendríamos que tener, con más poca empatía de la que tengamos que tener. O sea, y que ahora nos estresa todo. Mira, te voy a poner el ejemplo de que estamos viviendo tú y yo ahora mismo. Yo me estoy riendo conmigo misma, Mm. porque claro, de pronto no me veo en la oscuridad, Sí, me viene un haz de luz, oh, me veo, no me veo. Esto es como ahora te veo, ahora no te veo. Bien, si yo no hubiera pasado o no tuviera estas herramientas, estaría, no a ti, estarías nerviosa, a claro. ver, ¿qué pasa? Que eso no funciona. Ah, no, me hubiera estresado. No, Sí. no me estreso. ¿Por qué? Bueno, pues si no funciona, bueno, pues que los oyentes no me vean hoy. Bueno, pues mirad, chicos, que he ido a la peluquería. Pues ya está. O sea, te lo tomas de otra forma. Sí, 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 ¿Entiendes? sí. La verdad es que sí. Claro, pero es que todo esto, créeme que son Pero lo que herramientas pasa, que Maite, que tenemos. todo lleva a todo. Si tú estás estresado por problemas personales que tengas, por el trabajo, porque no llegas, cualquier pequeña cosa que te pase, además, le das mucha más importancia. Ya. Yo os voy a hacer una pregunta a ti y a todos los oyentes que me gustaría que nos contestaran a nuestro WhatsApp que tenemos. Vamos a ver. ¿Cómo nos levantamos? Pregunta
Una. Segunda pregunta, ¿cómo nos mantenemos durante la jornada? 2. Y 3, ¿cómo llegamos a la noche? Es un cuestionario. Sí. Yo me gustaría que nuestros oyentes contestaran a esas 3 preguntas. ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo nos mantenemos durante la jornada? ¿Y cómo llegamos a la noche? En base a esto, te puedo asegurar que sabremos mucho de lo que... Hombre, no te digo que aquí seamos adivinos y tengamos la bolita de cristal, pero nos va a ayudar mucho a saber por qué esas personas tienen ese trastorno de sueño. ¿Entiendes? Sí, Ten en cuenta que si tú no duermes bien, a lo largo del día vas a tener determinadas sintomatologías. Falta de concentración, irritabilidad, eso está claro, pérdidas de memoria o fatiga constante. Esto es típico. Todo eso además te produce estrés para que cuando llegues por la noche te vayas a acostar estresado, nervioso, inquieto, claro. Claro, porque llega un momento donde tú estás ayudándote a lo mejor de otra serie de cosas que no deberías hacer para poder seguir a ese ritmo. Claro. ¿Entiendes? Cuando llega la noche, totalmente exhausto, eres incapaz de dormir. Tú no, fíjate lo que te pregunto, Vicky. ¿Cuántas veces cualquiera de nosotras, cualquiera de todos los que nos están oyendo, el típico día que has estado, bueno, has hecho 1000 cosas de trabajo, de estudio, de tal, no has parado, bien, montones de cosas. A que te acuestas y no duermes. Hombre, claro. No coges el sueño. No, pero además es que hay hay una cosa que me llama mucho la atención y que nos pasa a todos. Desde luego, si te acuestas con un problema o con tensión por cualquier cosa, es imposible conciliar el sueño. Pero yo creo que casi es peor cuando te despiertas a medianoche, que muchas veces nos despertamos y te vuelves a dormir, que resulta que te empiezas a poner nervioso porque lo que quieres es dormir. Porque, eso te produce claro, pero tú ten en cuenta lo que te acabo de decir. O sea, un día muy ajetreado, con mucho estrés, tal, y dices, bueno, esta noche voy a dormir fenomenal porque estoy agotado. No has dejado a tu mente relajarse. Sí. Como tú no has relajado, tu mente sigue a 100 por hora. Sí. Que te duermes por agotamiento, te vuelves a despertar con la misma aceleración. Claro, no, y además una cosa muy importante, Maite, que cuando tú te despiertas por la noche, cualquier problema con el que te hayas acostado se acrecienta por la noche. Yo no sé por qué, pero lo ves peor. Si lo dejas pasar, al día siguiente lo verás de otra forma. A ver, hay una cosa que cuando hablamos de la noche es maravillosa. A mí la noche me encanta. Yo tengo ahí una frase que de hecho una época que yo dedicaba cuando escribes o dedicas algo. Yo siempre digo que tu vida sea suave como la noche y transparente como el día. Fíjate qué frase más bonita, ¿no? Sí. La noche es suave, pero es suave cuando estás bien. Claro. Pero tú imagínate una noche con una jaqueca, con un dolor de muelas. Entonces ahí la soledad se acentúa el miedo, todos los fantasmas te vienen encima. Sí. Por eso la noche, bueno, pues hay que saber manejarlo. Pero yo lo que quiero transmitir en este programa, y para mí es fundamental, son esas tres ideas que os he dicho, o sea, que os hagáis todos esas 3 preguntas que os he hecho, que sepáis que es importantísimo dar una pausa antes de irte a la cama, porque a la cama solamente se va con sueño, no se va con otra cosa, ni con problemas, ni te vas a organizar la casa, te vas a pintar, no, solo te puedes ir con sueño. Como pues la habitación tiene que estar, que eso lo sabemos todo el mundo, tiene que estar ventilada, no tienes que tener ni demasiado frío ni demasiado calor, no, pero sobre todo es cuestión nuestra, de darnos cuenta que es fundamental tener esas herramientas, lo mismo que la vez anterior, estábamos hablando de ese relax, de esas pautas. Yo creo que es importante todo esto y saber que no puedes irte a la cama con el móvil.
Ajá. ¿Entiendes? Mira, yo con esto ya creo que quiero que quede claro. Los móviles están muy bien, bueno, por favor, pero es que ha llegado un momento de tal dependencia que la gente va con el móvil ni siquiera en el bolso. No, Dios no, lo mío, lleva en ni la siquiera mano. va en el Y bolso. cruza una calle y va Lo mirando llevan el en la móvil. mano, Sí, lo llevan en la mano o lo llevan colgado tipo bandolera. sí, sí, sí. Y yo la pregunta que hago es, vamos a ver, yo no voy a decir los años que tengo porque no me apetece, mira por dónde. Pero cuando yo era joven, cuando me casé, cuando tuve a mis hijos, cuando yo incluso trabajaba, tenía guardias por la noche, no teníamos móviles. Solamente cuando estabas de guardia localizada, era Mm, cuando llevabas una especie de localizador que sí, tocaba pi, 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 y decían, llame a la central. Tú llamabas y decía, ¿tiene ese teléfono y tal? Bien, vale. Es decir, y no pasaba nada. sí. Yo recuerdo irme, pues me voy a cenar y se quedaban mis hijos pequeños a lo mejor con la chica o tal. Y yo cuando llegó al restaurante decía, ¿me da el número de teléfono? Y llamaba, pero llamabas con la ficha. Claro, claro. Oye, mira que estoy en tal sitio, voy a estar 3 horas, ¿vale? O dos, o me, yo qué sé. Es decir, no pasaba nada. Bueno, pues ahora Ahora no sabemos lo vivir. llevan colgado de bandolera, Sí, sí, lo cual quiere decir que estamos completamente estresados. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no sabemos vivir sin el móvil? sí, sí, Pues estamos llegando parece a ser eso, que sí. no. Sí, sí, sí. Además, Claro, pero tú vas, entonces, vas a una terraza, vas a cualquier sitio, vas por la calle andando y ves a la gente que todo el mundo va mirando el móvil. Llegas a y un yo evento pregunto, y todo el mundo está de haciendo verdad, fotografías y se de está verdad es tan tomando. importante? No, no Pero es. es que todo eso a tu mente le estás dando un estrés. Porque tú haces una cosa y tienes que meter un código, tienes que retener ese código, tienes que retener lo que has leído y que vas, vienes. O sea, vamos a ver, que está fenomenal tener un móvil. Gracias al móvil, a las medios estos, a todas las redes, estamos tú y yo ahora mismo hablando, tú Sí, en sí, sí, Riaza y yo en sí. Madrid. Sí, sí. Esto está muy bien. Pero que no, yo no me voy a ir esta noche con el móvil. Ujú. No, en la mesilla de noche tenemos que tener un vasito de agua por lo que pueda pasar. Y si me apuras, pues el libro, que lees un poquito, cierras el Sí, libro y ya. y te tienes que ir con sueño. Sí. No te puedes ir con esa pelota llena de problemas que va, bueno, pues como si dijéramos, pues bueno, sí, sin, bueno, cuesta abajo y ya está. O sea Eso es que lo que yo quería hoy dejar el claro. tema está muy claro para todos nuestros oyentes. Lo que tenemos que hacer es aprender a relajarnos. Los problemas, lo que no hemos podido terminar hoy, ya se hará mañana. Que no se hunde el mundo por estar constantemente obsesionado con ello. Mañana lo arreglaremos. Así que tres. Sí, sí, sí. Tres preguntas y la más importante. ¿Hemos dejado a nuestra mente en algún momento del día para que nos pueda hablar? Que Por ejemplo. insisto, es, Sí, sí, hombre, sí, sí. es poético, ¿no? Pero Sí, pero es tendremos que cierto, dejar es en cierto. algún momento algo. O sea, de hecho, otro día hablaremos del silencio. Y para mí el silencio, sinceramente, vi que para mí es fundamental. Yo Lo necesito. hablábamos el otro día, Maite, fuera de micrófono. Y comentabas el tema de que hay veces que tienes que desconectar, igual que ahora hablamos del sueño, y quedarte en casa tranquilamente, relajada y disfrutar de no hacer nada y disfrutar de estar en casa. Tenemos que pisar el balón, parar y no obsesionarnos tanto con lo que tenemos que hacer y con que tenemos que darle una solución, porque en ese momento no vas a conseguir nada. No, Lo pero único que vas a conseguir es si no estar. es obsesionar, si no es obsesionarnos, Vicky, es cada cosa en su lugar. Y a mí me parece muy bien bueno, pues te puedes obsesionar o no, eso yo, cada uno es cada uno, ¿entiendes? Pero lo que sí tienes que hacer es darte esas pautas, o bien para respirar, o bien para irte a la cama, o bien, porque hay una frase, y esto, incluso el estrés de los cuidadores, siempre se dice, ¿quién cuida a quién cuida?
Sí, porque en la medida que te valores, te valorarán. O sea, me explico. sí. Tienes que, si tú quieres cuidar a los demás, tendrás que primero que cuidarte a ti misma, ¿no? Está claro. Entonces, el silencio, estas herramientas, no hay que confundirlas con quedarte en casa y la soledad no deseada. No, no, quedarte en casa sin hacer nada no es ese tema. Pero se necesita a veces el silencio. O sea, mira, hay una frase, yo leí hace poco un artículo que, bueno, más o menos viene un poco a colación, luego lo ampliaremos más en otro programa, donde dicen que hay que dejar de disculparte por necesitar el silencio. Me explico, o sea, cada vez más personas reconocen sentirse incómodas cuando alguien entra en su espacio personal. Ya lo hablaremos. Pero esto es igual. Porque yo me voy a sentir incómoda porque hay gente que no nos gusta que nos toquen, no nos gusta que nos invadan el espacio. ¿Sabes cómo te quiero decir? Porque yo me tengo que proteger. Esto ya sería otra cuestión, pero que sería lo mismo. O sea, vamos, no lo mismo, pero te quiero decir que tenemos que aprender técnicas donde nos ayuden a estar más felices. No estoy hablando de estas técnicas nuevas del Mindfulness. No. Sí, pero hay que Yo lo aprender que a hablo, relajarse, a darte 2 minutitos de tranquilidad, de esperar, de no ir, porque todo te va llevando demasiado rápido. O sea, pisar el balón y relajarte un poquito. Pues tenemos que hacer bueno, pues buscar una serie de herramientas donde tú vayas. O sea, se trata de ser feliz, sí, porque está claro. nada es importante. Te vas a morir dentro de cuando tengas que Cuando morirte te y tal, toquen. pero hombre, muérete bien. Sí. Me explico, ¿verdad? En fin. Y Pues eso es Maite, más o menos lo que yo quería transmitir. Maite, pues muchísimas gracias por las pautas que nos has dado y es verdad, tenemos que aprender a pisar el balón, a relajarnos, a no tener tanta prisa, tanta histeria, porque nos va a ir mejor a todos los niveles. Muchísimas gracias Yo pienso que por haber sí. estado con nosotros. Vale, Nada, todo un placer y un besito muy fuerte, corazón. venga, un besote.